A todos, buen día, les agradezco que hayan concurrido. Agradecer a Pablo, a la universidad, a Miguel, a Sebastián, a Faustina, el espacio que siempre nos están brindando a las cooperativas. La verdad que este es un punto de reunión con los compañeros. De acá inició la mesa con Marcelo, con el Vizca, con todos los referentes presidentes de cooperativa, buscando solucionar y generar estrategias nuevas para la situación que se nos planteaba. Desde ya, ese es el principio y el primer agradecimiento que tengo. Me quería referir, en vista que está Walter Vega, que nos acompaña y que nos da el espacio, a las resoluciones de OPS. Yo creo, y en este caso no voy a usar ningún video, me parece que estamos hablando de lo que viene y no de lo que fue. Creo que un quiebre hubo al respecto de lo que somos las cooperativas, de lo que somos los carteleros, en base a las resoluciones de OPS, la 137, la 138 y la 139 de febrero de 2014. Fue la primera vez que se empezó a hablar de lo que muchos de nosotros propugnamos, peleamos y luchamos, que se reconozca nuestro trabajo, que se lo pague como tal. Se empezó a hablar de que el reciclado es un trabajo. En este caso y en esta etapa, la empresa lo tiene que pagar, tiene que separar y tiene que pagar. Sabemos también, como dirigentes, que lo que viene es que eso sea parte de lo que paga la sociedad al Estado y el Estado pagará los puntos sustentables. En algunos municipios ha iniciado algo como un Escobar, se refiere a la ecotasa. Ahora, en el espacio que estamos ahora y nos acompaña uno de los referentes de una de las empresas que es cliente nuestro, Hugo, que es de la empresa Lances. Ellos nos pagan como punto sustentable. Creemos, y en eso le agradecemos a Ricardo Pagola y a Walter Vega, el espacio que bien dijo Marcelo que nos dio en la mesa, creemos que tenemos que buscar grandes generadores, tenemos que buscar una economía que empiece a desligarnos del material. Porque el material cada vez sale menos y no es posible no solamente mantener los desarrollos que tenemos, sino abrir espacios nuevos. Muchos de los que estamos sentados acá estamos tratando no solamente de mantener lo que tenemos, sino agregar espacios nuevos en distintos municipios. Porque si nos quedamos solamente con nuestro lugar, nos parece que